Dicen algunos médicos que uno de los problemas de la medicina moderna es que tratan los síntomas de las enfermedades, pero no sus causas. Al final, termina saliendo peor la cura que la enfermedad. En un mundo lleno de parches para resolver los problemas del momento, el Evangelio de hoy nos presenta una figura desconcertante: el Cordero de Dios. Ese animalito tierno, muy delicado, no adulto todavía, representa, sin embargo, la fuerza de Dios que vence el mal. Jesús no viene a poner un parche al pecado, sino viene a arrancarlo de raíz, a levantar toda estructura de mal que pesa sobre la vida de los hombres. Escuchemos las lecturas y reflexión de hoy, 18 de enero, segundo domingo del tiempo ordinario. Primera lectura, tomada de Isaías capítulo 49. El Señor me dijo: Tú eres mi siervo Israel, en ti manifestaré mi gloria. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregara a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Salmo responsorial tomado del Salmo 39. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Sacrificios y ofrendas no quisiste, abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije: aquí estoy. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor. Segunda lectura tomada de Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Sóstenes, mi colaborador, saludamos a la comunidad cristiana que está en Corinto. A todos ustedes, a quienes Dios santificó en Cristo Jesús y que son su pueblo santo, así como a todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro y Señor de ellos. Les deseo la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús el Señor. Palabra de Dios. Del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 29 al 34. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que Él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él.
Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Exégesis del texto evangélico. A orillas del río Jordán, Juan el Bautista está en la cima de su popularidad por su exitoso ministerio profético. Cuando las autoridades lo interrogan sobre sí mismo, es seco y reservado. Él sabe que no es el protagonista. Sin embargo, el ambiente cambia totalmente cuando ve aparecer a una figura entre la multitud. Juan, que solía responder con monosílabos, de repente se vuelve elocuente y prolífico. Señala a Jesús y grita algo que sacude a los presentes. Este es el Cordero de Dios. Para los judíos allí presentes, esta frase evoca tres imágenes poderosísimas. Número 1, al Cordero Pascual, aquel con cuya sangre se marcaban las puertas de los israelitas para liberarlos de la muerte. El cuarto evangelio enfatiza que Jesús muere a la hora en que se sacrificaban los corderos en el templo. Número 2, el siervo sufriente de Isaías, descrito como un cordero llevado al matadero que carga con las iniquidades de muchos. Número 3, el cordero apocalíptico, una figura victoriosa que destruye el mal, así como se presenta justamente en el libro del Apocalipsis. Muy importante es subrayar que el texto dice el pecado del mundo en singular. Quiere decir que Jesús no solo perdona faltas individuales, los actos pecaminosos del hombre, sino el pecado, o sea, la condición de pecado. Ataca la raíz del problema y la estructura del mal del cosmos. En definitiva, lo que significa la figura del Cordero es que se da una sustitución. Ahora Jesús, y no el ser humano, carga el peso del pecado del mundo y luchará contra él. Juan el Bautista subraya la superioridad ontológica de Jesús. Después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. En el mundo judío, ser primero en el tiempo era ser más importante en la estructura. Por eso, aunque Juan el Bautista nace antes que Jesús y también es antes que él en su ministerio público, Jesús existe antes que Juan y que todos, porque existía ya desde antes de la creación del mundo. El Bautista admite: yo no le conocía. Esto no implica falta de parentesco físico o conocimiento social, sino que no lo conocía en su función mesiánica hasta que ocurrió la revelación divina en el bautismo. Si bien el Evangelio de Juan no narra el bautismo de Jesús, hace alusión a él cuando menciona que el Bautista vio al Espíritu Santo que descendía del cielo como una paloma y permaneció sobre Jesús. Es muy interesante la omisión del Evangelio sobre la narración del bautismo, porque con esto nos deja una gran lección. Lo importante de ese bautismo no es el rito, sino que Juan el Bautista es testigo de la revelación que tuvo lugar allí, y él, recibiendo ese mensaje, le toca ahora dar a conocer a Jesús a Israel.
Otro punto importante es el uso del verbo permanecer. Mientras que en el Antiguo Testamento el Espíritu venía sobre los profetas de forma transitoria, en Jesús el Espíritu tiene su morada permanente. La paloma puede evocar el Espíritu de Dios sobre las aguas en la creación, o la paloma de Noé, simbolizando el inicio de una nueva creación y el fin del juicio manifestado en el diluvio. El pasaje evangélico termina con una declaración clara y contundente, sin metáforas. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ahora te propongo 5 puntos para reflexionar. Número 1. Encuentra tu propósito en el servicio. Al igual que el siervo de la primera lectura, nuestra vida cobra sentido cuando entendemos que Dios nos ha formado para ser luz. No busquemos el éxito solo para nosotros. Nuestra verdadera realización aparece cuando nuestros talentos ayudan a iluminar la vida de los que nos rodean. 2. Llamados a la santidad en lo ordinario, nos dice la segunda lectura. Pablo nos recuerda que somos santificados en Cristo. La santidad no es para personas en los nichos, sino para cada uno en nuestro trabajo, en nuestro hogar y en nuestros deberes. Ser santo es dejar que la gracia de Dios actúe en nuestra realidad cotidiana hoy mismo. Número 3. Atacar la raíz, no los síntomas, o al menos no solo los síntomas. El texto evangélico nos dice que Jesús quita el pecado, en singular, el pecado del mundo, refiriéndose a la raíz del problema. En nuestra vida no nos limitemos a pedir perdón por nuestros errores. Pidamos a Jesús que sane la estructura de orgullo, de soberbia o de miedo que origina llevar a cometer esos errores. Número 4. Suelta el pecado que no te corresponde. La figura del Cordero implica sustitución. Jesús carga el peso del pecado del mundo para que nosotros no tengamos que llevarlo. Esto se ilustra mejor en una anécdota de San Juan María Vianney. Él tenía un dolor profundo por sus pecados, aunque ya era sacerdote y vivía en santidad de vida para todo el pueblo. No podía perdonarse a sí mismo. Un día orando ante el Santísimo Sacramento, interiormente escuchó estas palabras de Jesús: dame tus pecados. ¿No puedes tú cargar con ellos? Yo los cargué en la cruz. Jesús le hizo comprender que retener los propios pecados, después de haberlos confesado, es, sin darse cuenta, negar la eficacia de la cruz de Cristo. Desde entonces, el cura de Ars predicaba con fuerza: el confesionario no es un tribunal de condena, sino de misericordia. Así que no nos castiguemos por nuestro pasado. Si Jesús ya cargó con esa culpa por nosotros, somos libres para caminar ligeros. Número 5. Pasa de protagonista a testigo. Aprendamos de Juan el Bautista. Cuando dejamos de preocuparnos tanto por nuestra propia imagen y empezamos a señalar la grandeza de la obra de Dios en las cosas que hacemos, nuestra vida recupera la elocuencia y la paz que había perdido. Podemos señalar una enseñanza final que nos deja Juan el Bautista, que confesó: yo no le conocía. Podemos andar en las cosas de Dios
incluso ser parientes de Jesús como Juan, pero no conocerlo a nivel salvífico, hasta que la revelación divina le abrió los ojos en el bautismo. Quizás llevamos años yendo a la iglesia, trabajando para el Señor y no lo conozcamos aún, pero hoy es el día para conocerlo y reconocerlo como nuestro Señor y Salvador. No dejemos que el Cordero sea solo una frase bonita. Dejemos que sea quien sane de raíz nuestras vidas. Dios te conceda un feliz domingo. De tibi Deus pulcrum diem, et benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus, su proteczione mastri nostre santissime, maneamus in pace Domini. Si te ha gustado este video, dele like, suscríbase para que pueda recibir nuestras próximas publicaciones y ayúdanos a compartir esta página. Recuerda que evangelizar es una expresión del amor. Viralicemos el bien. Dios te bendiga.